esta mañana. Ya un poquito más reposado esta resolución, ¿cuáles son los elementos que ustedes destacarían como prioritarios que pueden concluir de esta sentencia? Muy buenos días. Buenos días, Un placer Armando. estar con ustedes analizando el tema. Bueno, el primero es el tema de cómo el derecho internacional sobre el que descansa la seguridad nacional, en este caso ha sido ratificado como un instrumento muy valioso para nosotros. Y dentro de esa perspectiva me parece también que nos permite de alguna manera de aquí a futuro, y recordemos que todavía tenemos un tercer caso pendiente en La Haya, confiar en el derecho internacional como ese mecanismo para resolver nuestras diferencias con Nicaragua o con cualquier otro país que vayamos a tener alguna diferencia en el futuro. Ese es un primer elemento. El segundo elemento, desde mi perspectiva también, es el tema, por supuesto, del fallo mismo en términos de la soberanía en Isla Portillo dentro de esa perspectiva el daño que recibió Costa Rica, que efectivamente me parece, permítame la acotación, una contradicción de parte de Empastora, decir que no hubo daño ambiental pero respetar el fallo, cuando precisamente el fallo dice que hubo daño ambiental en la apertura de lo que él llama caños y que la Corte dijo ahí no hay evidencia que hubiera caños. Perdón, y dentro de esa perspectiva me parece también importante la unión que se ha hecho a nivel de país, digamos de la clase política, por recibir esta resolución, pero a mí me parece que también ha faltado un poquito de ecuanimidad, porque no es que todo lo ganó Costa Rica, hay algunos jalones de oreja importantes en temas ambientales. Bueno, el hecho de que se haya desarrollado la trocha sin un estudio de impacto ambiental, que no se haya, dijo la Corte, si había que, digamos, alegar razones de seguridad para desarrollar la trocha, no era sobre 120, 140 kilómetros, sino sobre una parte que era la parte, digamos, más importante. Entonces, digamos, el argumento está bien planteado, pero para una parte, no para todo, digamos, la carretera, que prácticamente nos cubre más de la mitad de nuestra frontera norte. Y el otro hecho es la cercanía con respecto al río San Juan, que evidentemente iba a generar no solamente un tema ambiental en términos del río, sino también que si es por seguridad nacional, la idea es estar un poco retirados del margen norte del río San Juan, desde el cual podría ser objeto las fuerzas policiales de un ataque por parte del ejército, si esa era la lógica en aquel entonces. Entonces, dentro de esa perspectiva también es tan importante el hacer las cosas como la forma en que se hacen las cosas. Y desde la perspectiva de Costa Rica, no solo nos jalan la oreja ahí, sino que a nivel interno todos sabemos que esta trocha significó una serie de acusaciones en materia de corrupción que agravó la situación y la percepción que había en el gobierno anterior sobre el tema de corrupción. Entonces, ojo también a que es importante que cuidemos la forma con la que hacemos las cosas, especialmente en un país como este, cuyo respeto por los recursos naturales es uno de los pilares, no solo de la política interna, sino de nuestra política exterior también. Don Freddy, ayer tal vez antes de lo que fue la sentencia hablábamos del peso que podía tener el tema ambiental. Por primera vez también he referido en corte. ¿Cómo cambia esto la perspectiva, no sé, a futuros casos también territoriales, de temas limítrofes? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación para hablar de este tema tan importante hoy. El tema ambiental en Costa Rica ha ido adquiriendo una gran importancia a través de los años. Sabemos que tenemos una legislación ambiental que es la mejor de Centroamérica. Ya la Ley Orgánica del Ambiente cumplió la mayoría de edad. Tenemos mecanismos que establecen que no se pueden establecer proyectos que conlleven un riesgo ambiental si no tienen un estudio de impacto ambiental previo como tiene que ser. A veces se saltan, sabemos que hay casos donde no se cumple, pero eso es una realidad. Y por eso aquí el tema ambiental fue importante también, porque por encima de los incumplimientos que a veces se dan en Costa Rica, para el caso de Calero o de la invasión a Isla Portillo, fue fundamental. Es decir, siempre se planteó como una de las cosas más importantes derivadas de la invasión a Isla Portillo. La destrucción ambiental que hizo Edén Pastora con sus soldados, ese caño excavado en medio de un humedal riquísimo, protegido por la Convención Ramsar,
todo eso fue fundamental. Y ahora, con este fallo, los costarricenses tenemos mucho que ganar, porque es cierto que se presentaron incluso acciones de inconstitucionalidad en contra del decreto de emergencia para la construcción de... Que la sala lo señala, perdón, la Corte lo señala también. Claro, Pero pero no aquí se comprobó que hubiera una recha- emergencia nacional. pero aquí se rechazaron por la sala constitucional. Seguramente el rechazo tuvo que ver no solamente con aspectos jurídicos, sino también nacionales. Es decir, era un poco difícil que en medio de todas estas cosas una acción como esta fuera acogida por la sala y sancionada al Estado costarricense cuando estamos enfrentando la invasión. Pero también es cierto que a partir de este fallo de la Corte Internacional de Justicia tenemos más elementos para decir el estudio de impacto ambiental previo, la aplicación de las medidas precautorias es un deber del costarricense para cualquier proyecto, nacional o internacional. En este caso, un proyecto que la Corte lo que dice es que la carretera no es que está demostrando un daño, eso debe quedar muy claro, sobre el río San Juan, que sabemos que es nicaragüense. Es más, se repite lo que hace 2 años, el 13 de diciembre. La trocha se refiere usted. Sí, la Corte le dice le dijo a Nicaragua hace 2 años, ustedes están pidiendo medidas cautelares por la destrucción al río San Juan y resulta que no lo han demostrado, porque los estudios de Costa Rica que ustedes no han podido desmentir hablan de que solamente se está aumentando un máximo de un 2% los sedimentos que recibe el río San Juan. Y ahora se repite lo mismo, 2 años después. Nicaragua sabía esto, que iba a pasar así porque no hicieron nada en los 2 años para cambiar ese criterio. Pero el agregar esos sedimentos o el poner esa situación ahí, lo que la Corte le dice a Costa Rica muy claramente es el riesgo sí está ahí latente. ¿Qué pasa si se da un huracán? ¿Qué pasa si se da tormentas muy graves que pueden afectar una carretera que esté tan cerca, dentro de los 50 metros del río San Juan? Podría afectarlo. Por lo tanto, se requiere un estudio de impacto ambiental. Y así es como trabajamos, lo que trabajamos en estudio de impacto ambiental es la perspectiva, lo que puede pasar, la eventualidad que Costa Rica no valoró por la emergencia, pero nos dicen, bueno, la próxima vez no lo hagan así, la próxima vez hagan el estudio de impacto ambiental, no nos condena porque no hubo daño, y eso fue algo menor dentro del caso. No sé si puedo expresar lo de Pastora, me interesa mucho. Porque... Sí, a ver, una reacción suya, porque, bueno, ¿qué va a pasar con dragados futuros en el San Juan? ¿Qué va a pasar con los límites marítimos? ¿Por qué Nicaragua sigue sin reaccionar? Me refiero, es decir, presidente de Nicaragua, no Mauricio Erdocia, que fue asesor de la Cancillería, no Eden Pastora, ¿verdad?, quien realizó los dragados, sino el presidente Daniel Ortega. Pero bueno, tal vez una primera reacción. Sí, yo no creo que Pastora sea importante para el caso, pero las cosas que él dice y se transmiten por todos los medios, incluyendo RTN Noticias, la revista, los medios, y eso hay que responderlo para que la gente lo entienda, porque aquí desconocemos ni siquiera la letra del Tratado Caña-Jerez. Eso tenemos que reconocerlo los costarricenses. No se estudia, debe estudiarse hasta en las escuelas, porque es bien sencillo, son 2 paginitas. Pero cosas como estas, decir, como dice Pastora, que ahora Costa Rica tiene que coger su artículo 5 de la Constitución Política y cambiarlo. Yo les recuerdo a los amigos costarricenses que nos están viendo y oyendo, que el artículo 5 de la Constitución Política lo que dice que es los límites terrestres de Costa Rica, en el caso de Nicaragua, son los señalados en el Tratado Caña-Jerez del 15 de abril de 1858, que está vigente, y basado también en el laudo del presidente Cleveland del 22 de marzo de 1888, 30 años después, cuando Nicaragua objetó la validez del Tratado Caña-Jerez. Hubo que llegar varios procesos y se llegó a un laudo del presidente Cleveland arbitral para que él dijera vale o no vale, está vigente o no está vigente el Tratado Caña-Jerez, y dijo está vigente. Así que no es cierto lo que Pastora dice, porque él realmente no sabe ni qué es un laudo, porque a eso podríamos sumarle también los laudos del general Alexander, el primero y el segundo, de 1897, cuando en terreno se señalan los límites basados en Cleveland y basados en el Tratado Caña-Jerez, que sigue vigente. Entonces, es absolutamente falso lo que Pastora dice, se ve que no sabe qué es laudo, repito,
porque plantea que tenemos que cambiar la constitución política. Al contrario, quedó más firme nuestra constitución política, porque los dos elementos fundamentales están vigentes y la Sala y la Corte Internacional de Justicia nos lo está reafirmando con eso. Vamos a poder hacer dragados futuros, ¿cómo los vamos a hacer? ¿Qué piensa Alejandro Barahona de que el presidente Ortega no haya hablado todavía? Bueno, creo que le está queriendo bajar el perfil a esta resolución que evidentemente favorece a Costa Rica. Y no solamente no ha hablado él, quienes han hablado, como usted bien apuntaba, es la vocera, que es su esposa, y un asesor de la Cancillería con una gran experiencia, pero sin un alto cargo para poder servir, digamos, de vocero oficial en estos temas. Entonces, lo que vemos es una ratificación de parte del gobierno de Nicaragua de su inconformidad con este resultado. Es más, pero es una mala señal. ¿Cuánto duraron? Y el tema de elecciones. ¿Perdón? Y el tema de elecciones que sí, ya están prontos. Es una mala señal desde el punto de vista de una falta de madurez política, porque habían dicho que iban a respetar. ¿Qué es lo que nos interesa más a Costa Rica? Y cuando digo no solo respetar, sino cumplir. Porque ojo que esta es la segunda resolución en que la Corte se refiere a la libre navegación que tenemos sobre el San Juan, y sabemos que no se ha estado cumpliendo. Correcto. Por parte del ejército sandinista. Entonces ya van dos en este sentido que me parece muy importante. El dragado, ojo a dos temas que no hemos abordado hasta ahora de la resolución que me parece muy importante. La invitación, entre comillas, que hace la Corte a que los dos países dialoguen sobre ciertos aspectos de la resolución. O sea, digo invitación porque si en 12 meses no lo han aprovechado, entonces la Corte dirimirá algunos aspectos que quedaron pendientes. Eso de alguna manera me parece que es importante y genera un interés de los dos países por hacerlo. Pero el otro tema también es que le dice, futuras actividades limítrofes que quiera desarrollar cualquiera de los dos países tienen que abstenerse de no afectar al otro o bien llegar a los acuerdos con el otro país. Esto implica algo que resulta casi básico en el desarrollo transfronterizo, que permítame hacer un paréntesis, el presidente Luis Guillermo Solís trabajó muchísimos años ese tema como profesional, entonces es una persona que sabe ese tema. Cierro el paréntesis. La posibilidad de que entonces los dos países puedan desarrollar proyectos más allá de simplemente su territorio, sino a partir del diálogo. Por eso es que se vuelve tan estratégica también esta resolución, más allá de simplemente lo que se dictó, sino las posibilidades. Es más, yo interpreté también que la Corte dijo, dejen de estar recurriendo a la Corte para todas las diferencias que ustedes tienen, agoten ustedes la posibilidad de diálogo, y ahí tenemos la comisión mixta varada desde hace años, ¿verdad? Precisamente para buscar el desarrollo, porque aquí también aclaro lo siguiente, este conflicto ha sido principalmente entre los dos gobiernos, los dos pueblos no hemos tenido enfrentamientos, y así tiene que seguir siendo. Entonces, desde esa perspectiva, los que viven en la zona, los que transitan por la zona, los que hacen turismo por la zona, requieren no solo que el desarrollo sea de un lado o del otro. Es más, como ejemplo, cuando uno llega a la frontera necesita pasar los dos puestos fronterizos, no solo uno. Uno debería lograr hacer hasta una gestión integrada para poder facilitar los trámites migratorios, no solo de costarricenses de Nicaragua, sino en general de los centroamericanos en la región. Pero también quiero llamar la atención sobre el otro tema que me parece importante y que usted lo introducía, es el tema de la frontera marítima, porque esta resolución se genera también como un precedente para la Corte para el otro tema que tenemos pendiente, que es la fijación de límites marítimos tanto en el Caribe como en el Atlántico. Y al haber efectivamente confirmado el tema de Isla Portillo, digo confirmado porque esa siempre ha sido la tesis costarricense, ya de alguna manera introduce una base sobre la que la misma Corte va a tomar nota para la fijación de fronteras marítimas. Y una última que yo agregaría también es el tema un poco de esta suerte que teníamos de interpretación de que la Corte resuelve salomónicamente los temas, o sea que partía los asuntos a la mitad. En este caso pareciera que no lo hizo así. No vamos a decir que se lo dio todo a un país, porque si uno empieza a revisar las petitorias de ambos países, efectivamente hay un porcentaje importante de las petitorias nicaragüenses a la cual la Corte le da razón. Por ejemplo, que se siga el dragado, que el dragado no tiene por qué detenerse o tener el aval
entre comillas, de Costa Rica para proseguir. Ese es un tema también que vi en algunos medios nicaragüenses. Sí. Bueno, siempre es igual que la trocha, siempre que no afecta al otro país. Entonces, si se va a retomar la trocha, hay que obtener estudios, don Freddy, que demuestren que no se va a impactar el San Juan, que es donde comienza el territorio nicaragüense, o bien entonces cambiar la línea por la que está pasando esa ruta. Sí, lo del dragado es muy importante porque la gente confunde el dragado con la excavación que se dio de los caños. Bueno, la Corte fue muy clara, dijo, ahí no habían caños naturales. Ahí no habían caños naturales. No digo eso, pero sí. Eso es lo que está diciendo de alguna manera. Sí, la Corte dijo, ahí no habían caños naturales, se hicieron y por lo tanto, ese no puede ser el límite. Y entonces, y la Portillo es costarricense, eso está muy claro. Pero el asunto empezó así, con el dragado. La primera información que llegó fue, se está dragando, que fue cuando René Castro como canciller conversó con los nicaragüenses. Dijo que no pasaba nada. No hay ningún problema, ahí no pasa nada. Bueno, se demostró que sí pasaban cosas, puesto que el material dragado se estaba depositando en Isla Calero y en Isla Portillo, así que eso también provocó reacciones de Costa Rica y se demostró en la Corte. Yo no sé cómo ahora no lo tomaron en cuenta, pero había parte de eso. Después se le llama la atención a Nicaragua, ellos aclaran de que no, además, como había orden de captura contra Edén Pastora, que estaba haciendo el dragado, ya él no se animaba a poner pie en Costa Rica porque en cualquier momento podía ser capturado. Pero el dragado en sí, como tal, Nicaragua lo puede hacer. Lo que pasa es que este dragado que están haciendo, yo lo he escrito así, es un dragado de mentirillas. Son unas dragas hechizas que no tienen mayor efecto sobre el caudal del río San Juan mismo. Yo creo que ahí lo que está pasando, sin estudios, porque no lo han hecho con estudios, es dragan hoy, mañana llueve, mañana el mismo río le vuelve a cubrir lo dragado. Pero si llegaran a hacer un dragado extraordinario, no sé cómo, porque ahí no pueden ingresar dragas grandes porque encallan. Entonces sí, entran en juego la Corte Internacional de Justicia, el laudo Cleveland y todos los procesos internacionales que nos protegen. Por ejemplo, recordemos que el río San Juan lleva como el 100% de caudal hasta llegar al delta del río Colorado, donde se forma el río Colorado. El río Colorado es un río extraño, puesto que se forma fundamentalmente a partir de otro río. Cambia de nombre el San Juan y se llama Río Colorado. El 90% de las aguas se va por el Colorado hacia Costa Rica. El 10% sigue por lo que llaman el Bajo San Juan, hacia el Caribe, donde no se puede navegar. Los nicaragüenses no tienen para sus embarcaciones salida al Mar Caribe por el río San Juan. Tendrían que salir por el Colorado, y recordemos que en este litigio Daniel Ortega en una oportunidad dijo, vamos a reclamar libertad de libre navegación por el río Colorado costarricense. Eso hasta lo planteó él, porque ellos saben que no pueden salir. Si quisieran hacer un dragado como el que está recomendando ahora Mauricio Erdocia, ahí leí, entonces hay que hacer un gran dragado para que se pueda tener habilitado una salida al mar por el río San Juan. Eso podría afectar significativamente los caudales del río Colorado y no se podría hacer de esa manera. Además, el laudo Cleveland lo señala, para terminar esta parte importante, no se puede hacer nada por parte de Nicaragua en el río San Juan que afecte la libre navegación de los costarricenses. Por eso aquellos proyectos del proyecto hidroeléctrico Brito, una represa a la salida del San Juan que iba a secar el río San Juan, eso no se podía hacer, porque no puede hacer nada que afecte la libre navegación. La libre navegación de los costarricenses en el río San Juan está garantizada a perpetuo. O el mismo canal, perdón, que en algún momento se pensó haberlo hecho por claro, y no quisieron entregar los estudios de impacto ambiental. Hizo bien el gobierno de Costa Rica en solicitarlos. Los solicitó, reiteró la solicitud sabiendo que no los iba a recibir, pero Nicaragua está obligado a entregar el estudio de impacto ambiental del canal para ver si afecta o no afecta la libre navegación de Costa Rica, entre otras cosas, sobre el río San Juan. Ahora más que nunca. Última conclusión, Alejandro. Bueno, a mí me parece, dentro de esta perspectiva, que Costa Rica tiene mucho que celebrar hoy, pero también tiene que recapacitar, y espero que ese ejercicio comience relativamente pronto en términos también de esos aspectos que ya comentábamos de la forma. Creo que todos los costarricenses esperamos saber qué se va a hacer con la trocha. Ahí hay dinero nuestro invertido.
las comunidades lo esperan y además se había razonado que iba a ser importante para efectos de no solo el desarrollo, sino los vecinos, ¿verdad? Pudieran tener ese tránsito y las fuerzas policiales. Entonces, ojalá ya esto un poco resuelva y se hagan los estudios de impacto, o bien se vuelva a hacer un trazo que también requeriría estudios. Desde mi perspectiva también sería importante en este momento hacer dos cosas. Por un lado, aprovechar nuestro servicio exterior repartido a nivel global para poder reproducir lo que esto significa, no solo para Costa Rica, sino en general el mundo, la confianza en un tribunal internacional de justicia que efectivamente venga a resolver diferencias sin necesidad de intervenciones militares, sin necesidad de confrontaciones. Pero también dentro un poco de la perspectiva, me da la impresión a mí, que es, y eso a través del servicio diplomático, pero también a nivel del gobierno de Costa Rica, me parece que debería de programarse un ejercicio de acercamiento con el gobierno nicaragüense, que nada tenga que ver con el tercer litigio que tenemos, sino sobre los temas, primero que tenemos pendientes y que ordena la Corte, buscarle una solución binacional, y por el otro lado una agenda que no ha hecho otra cosa que acumularse de desarrollo entre los dos países y explorar si efectivamente habrá voluntad para retomar ese diálogo por parte de ambos gobiernos. Eso tendrá, no digo que tenga que ser hoy, hay que medir muy bien cuál será el momento, quiénes serán las personas más indicadas para procurar ese acercamiento. Y yo diría que a nivel de los ciudadanos, que por supuesto festejemos, pero que lo hagamos sin estar, como dicen, provocando ni molestando también a otros nicaragüenses que viven con nosotros y que son parte de este país, y que algunos de ellos también celebran el resultado pensando en que esto pueda significar un paso de hoja en términos del conflicto entre ambos gobiernos. Así es. Alejandro Barahona y Freddy Pacheco, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amables, 7:20 minutos. Vamos a dar una pausa y regresamos.